Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la profeta, pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este día. Es una bendición y es un gran desafío poder compartir contigo la palabra que el Señor nos entrega en cada oportunidad. Allí en nuestras pantallas tenemos un número de teléfono porque a lo largo de esta programación tenemos una línea de oración abierta y siempre para nosotros es de gran bendición poder compartir con ustedes, orar por sus vidas y declarar la palabra que el Señor está declarando en el cielo sobre cada familia que tenemos, con quien tenemos oportunidad de compartir. Quiero decirles también que allí está en pantalla nuestra dirección, nuestra página en Facebook y queremos pedirte que puedas ser parte pues, de la gente que nos sigue en Facebook, tanto en nuestra página de Global Advance como en mi página personal, Corey Gómez. Quiero decirte también que es una gran bendición y es un gran desafío para nosotros en este tiempo poder traer a la ciudad, a este lugar donde Dios nos ha posicionado, pues la revelación, la palabra que Dios está hablando. Acabo de empezar una serie en el programa anterior sobre la generación Ezequías o la reforma de Ezequías. Te decía en el programa anterior que Ezequías es un rey, es un hombre a quien Dios posiciona en un tiempo clave. Tuvo que enfrentar una herencia de maldad de su padre, del rey Acaz. Tuvo que enfrentar una nación. Su desafío era levantar a una nación que estaba en ruinas. ¿En qué sentido? Espiritualmente hablando, Judá había caído en una situación terrible y leía y te compartía la visión del profeta Miqueas, que hace, vamos a decir, una radiografía de cómo estaba la nación en ese tiempo. Y me gustaría volver a leer ese pasaje, porque realmente es como leer el periódico de hoy. Dice Miqueas capítulo 7, verso 1, dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no quedó racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre y cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. No creas en amigo, no confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo Jehová miraré. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es una interesante radiografía, te vuelvo a decir, lo que está haciendo Miqueas de la nación en el tiempo que acá reinaba, y está diciendo que todo el sistema judicial de la nación estaba completamente corrompido, que se hacían los juicios basados en el soborno, que aún los hogares estaban destruidos. Pero ¿cómo no iban a estar destruidos los hogares cuando se estaban haciendo sacrificios de niños? Y con esto yo terminaba y decía que uno de los pecados de este rey Acaz fue que pasó a su hijo por el fuego, se lo entregó, lo sacrificó a Moloc. Y te decía que Moloc era el dios que recibía como sacrificio a los niños. Es exactamente el Moloc de hoy que está recibiendo los miles y miles de abortos que estamos haciendo como nación. Estamos sacrificando a los niños también al dios Moloc. Y la Biblia dice, leía en Levítico, que el Señor cortará de la tierra aquel varón que le ofrece como sacrificio a Moloc, a su hijo. Dice, porque es una profanación al nombre de Jehová. Y no te olvides que el nombre del Señor es la manifestación de su naturaleza y de su carácter. Es decir, es un pecado delante de lo que es la naturaleza de Dios. Y es la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, lo que Dios colocó en el ser humano.
fue lo que puso en Adán, que era la humanidad, que era el primer orden de humanidad que Dios creó. Dice que Él lo hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando nosotros hacemos estas cosas es ir en contra de nuestra propia naturaleza, asesinar a nuestros niños, a los bebés no nacidos, pero que no por eso dejan de ser personas. Asesinarlos en nombre de una cultura hedonista es ir en contra de la naturaleza de Dios y de la naturaleza que Dios colocó en nosotros. Pero ese no fue el único pecado de Acaz. Recuerda que estoy hablando de que Ezequías como rey, Ezequías como generación, tuvo que enfrentar la maldad de una nación, tuvo que hacerle frente vamos a decir, a una nación completamente corrompida y traerla de vuelta a su Dios. Y es el mismo desafío que nosotros como generación en Dios tenemos en este momento. Hemos sido levantados, hemos sido posicionados en este tiempo para traer de regreso no solamente a la iglesia al Señor, pero también nuestras naciones. Y como Ezequías, tenemos un modelaje de maldad, sí. Y no solamente estoy hablando de un liderazgo afuera, porque nuestros gobernantes en nuestras naciones han gobernado como les ha dado la gana, han gobernado con principios y valores anti Dios, pero también estoy hablando del liderazgo dentro de la iglesia, un liderazgo que ha pretendido servir a dos señores, han querido servir al Dios del dinero, y también pretenden hacernos creer que se le sirven al Señor. Pero el mismo Jesús dijo que es imposible servir a dos señores. Tenemos una herencia de maldad, ciertamente, pero cuando estudio un hombre como Ezequías, un hombre que tuvo el mismo desafío que nosotros tenemos en este momento, produce esperanza en mi corazón y puedo mirar los principios de Dios aquí operando de tal manera que no solamente la nación se vuelve al Señor, sino que nos deja a nosotros un ejemplo de cómo caminar en el tiempo que nos corresponde. Te sigo leyendo. Acaz como rey de Judá, entonces no solamente le ofreció los hijos, los niños a Moloc, sino que también hizo que toda Judá cayera presa, vamos a decir así, presa de los asirios, que se convirtiera en esclava de los asirios. Podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 16, verso 5, que es el pasaje que estamos estudiando sobre Acaz, sobre la herencia de Acaz para Ezequías. Dice que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, dice que subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz. Esto es importante. Cuando vemos, dicen los historiadores del momento, que Acaz perdió aproximadamente 120,000 soldados judíos y 200,000 rehenes civiles fueron tomados en esa batalla contra Israel. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 28, 5 al 8. Esto es muy importante porque las pérdidas, las bajas en las filas del ejército de Judá fue impresionante, pero también la sociedad civil sufrió. Y esta es otra de las cosas que estamos mirando cuando nuestros gobernantes, como leíamos allí en Miqueas, gobiernan bajo soborno, legislan porque así sienten, les da la gana, necesitan alimentar sus propias pasiones y sus propias agendas. La gente se molesta cuando uno dice públicamente, por ejemplo, que la legislación de los gobernantes responden a sus propias agendas, entonces siempre quieren venir con que no, porque ellos quieren satisfacer a un sector de la sociedad, cuando claramente ellos mismos están radiografiados públicamente como gente que es pro ese pequeño sector de la sociedad. O sea, por favor, nosotros no somos niños para que nos metan el dedo en los ojos, ni tampoco el dedo en la boca. Ahora, que haya líderes en la iglesia que se los quieran dejar meter es su problema, pero yo creo que estamos en un tiempo, hermanos, donde definitivamente, y hoy estoy hablando con el celo del Señor, nosotros no podemos seguir permitiendo que el liderazgo de la nación esté lideralizando conforme a las bajas pasiones de sus vientres. No lo podemos seguir permitiendo, porque a la larga es toda la nación la que entra bajo un serio sitio y bajo un problema serio de esclavitud, no solamente en lo natural de otras naciones, pero también entramos bajo un serio, una esclavitud clara a nivel emocional y a nivel espiritual. Nosotros no podemos negar
el hecho que a nivel natural nuestras naciones, Estados Unidos como nación y nuestras naciones están sufriendo bajas. Yo vengo de una nación, Venezuela, donde por 15 años han gobernado como les ha dado la gana y han traído todo lo que les ha dado la gana a nuestra nación, y hoy por hoy tenemos una nación que, habiendo sido una nación próspera, una nación llena de gente preciosa, de gente con muchísimas capacidades, hoy tenemos serios problemas en todos los órdenes, pero todo empezó por permitirle a los gobernantes legislar de acuerdo a sus propios intereses. Y esto lo puedo decir de Venezuela, de nuestros países en América Latina, lo puedo decir de Estados Unidos. Nosotros no podemos estar haciendo ninguna justificación de lo que están viviendo nuestras naciones. Nuestros gobernantes se han corrompido, nuestros gobernantes han gobernado con soborno, nuestros gobernantes han gobernado basados en sus propios deseos, sus propios anhelos y sus propias agendas, y tenemos naciones bajo esclavitud emocional, espiritual, económica y en todas las índoles. Fue un tiempo verdaderamente oscuro para Judá, todas estas pérdidas. Pero Judá como nación, porque si bien es cierto que se levantan líderes que no quieren gobernar de acuerdo al corazón de Dios, no es menos cierto que un pueblo puede levantarse y echar fuera este tipo de liderazgo, pero cuando el pueblo se hace cómplice de sus líderes y cuando el pueblo simplemente le parece mucho más fácil seguir el dicho de la boca de sus líderes, entonces todos estamos trayendo muerte a nuestras naciones. Pero Isaías, y a mí me llama mucho la atención que Dios realmente es maravilloso, es misericordioso. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, que se compadece, y esa es una característica de nuestro Dios. Y en medio de todo este pecado, de cómo acá se estaba destruyendo la nación, se levantó un profeta, Isaías, y da una de las profecías más impresionantes del Antiguo Testamento que aún hoy sigue estando vigente, porque Isaías le dice: habrá un remanente que regresará a la tierra y la Virgen concebirá la señal. Era que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo para que no falte un rey sobre el trono de David. Y aquí estaba hablando, estaba apuntando al Mesías, no solamente sobre Israel, sino aquel Mesías, el Salvador del mundo. Porque el Mesías no solamente vino como el enviado de Dios para una nación, Israel, la nación natural, sino que era el Salvador de todas las naciones de la tierra. La misma palabra establece que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su único hijo. Por eso dice aquí que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. Había concebido y había venido un niño, pero el Hijo es el que nos fue dado. Es decir, el Hijo de Dios fue entregado a la humanidad. Y dice el mismo Isaías que el principado estaba sobre sus hombros y su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendría fin. Y esto sería hasta por todas las generaciones. Esto es impresionante cómo se levanta la voz profética en medio de la oscuridad, en medio del caos, en medio de la crisis, en medio de la desesperanza, para producir esperanza. Por eso es que en el nombre de Jesús, yo no solamente como profeta me levanto este día, sino que también hablo a aquellos que han recibido una autoridad profética, que están diseminados por toda la tierra, que es el tiempo que nos levantemos como una sola voz, como una sola trompeta para sonar el corazón de Dios en medio de un mundo desesperanzado, en medio de un mundo en tinieblas, en medio de un mundo que está en caos. Es necesario que la voz profética se levante a declarar que ha nacido, que ha venido un hijo, el Salvador del mundo, y en él, solamente en Cristo, nosotros tenemos respuesta. Es solamente volviendo nuestro corazón a Dios que vamos a ver cambios y transformaciones profundas en nuestras naciones y en nuestras iglesias, porque nuestras iglesias no están exentas de todo este problema que hay. Hay tanto aborto dentro de la iglesia como afuera. Es impresionante la cantidad de mujeres que abortan dentro de nuestras congregaciones. Es impresionante la cantidad de divorcios dentro de nuestras congregaciones. Es impresionante la cantidad de hijos que tenemos
presos también de adicciones a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Hermanos, cuando estamos hablando entonces de que necesitamos una reforma como la que trajo Ezequías, estamos hablando que la reforma tiene que empezar por la casa del Señor para que pueda tocar nuestras naciones. Acaz puso su confianza en Asiria antes que poner su confianza en el Señor. Eso lo puedes encontrar ahí del verso 7 al 9 del mismo pasaje que estamos leyendo. Dice que envió embajadores y tomó de los tesoros de la casa del Señor para hacerle presente a estos reyes. Es increíble cuando tomamos las cosas que son sagradas, las cosas que han sido consagradas para Dios. Y en este momento, porque la aplicación no tiene que ver con objetos, ¿qué es lo consagrado a Dios? Hermanos, lo consagrado a nuestro Dios son nuestras vidas. Hoy nosotros somos lo que ha sido entregado, apartado para Dios como esa ofrenda especial y a la vez como esas armas especiales en la mano de Dios. Pero cuando nosotros entregamos y ponemos nuestra confianza en Asiria, ¿qué significa eso? Significa que nosotros ponemos la confianza en el marketing, significa que nosotros ponemos la confianza en que si nosotros nos parecemos al mundo vamos a tener más gente en nuestras congregaciones, significa poner nuestra confianza en las finanzas, en los sistemas financieros del mundo. Y me gusta decir esto, yo sé, hermanos, que necesitamos finanzas para ver los proyectos establecidos, pero nosotros no confiamos en caballo ni en jinete, nosotros confiamos en nuestro Dios. Dice que no es con fuerza ni con poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y esa palabra fue dicha en un contexto donde a un hombre que había vuelto de la cautividad y se estaba refiriendo a Zorobabel, estaba tratando de reconstruir un templo, no tenía finanzas, no tenía fuerzas, no tenía gente comprometida. Y el Señor le dice a Zorobabel, Zorobabel, no es con fuerza, es decir, no es con el poderío humano, no es con las finanzas del mundo, es con mi Espíritu Santo que las cosas se hacen. Y yo tomo esta palabra para mí en este tiempo y la tomo para la iglesia de Cristo, porque estamos en un momento donde como iglesia del Señor necesitamos ver la obra de Dios establecida, necesitamos volver a ver el conocimiento del Señor llenando la tierra de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras congregaciones y llenando toda la tierra. Y es un tiempo donde entendemos que no es por las cosas que el mundo nos entrega, sino es por el poder del Espíritu Santo. Es el clamor de una iglesia trayendo de vuelta a Dios al trono. Es el clamor de un pueblo trayendo nuevamente a Dios a gobernar en medio nuestro y en medio de las naciones, lo que va a hacer que nosotros acabemos la obra. Poner nuestra confianza en otra cosa que no sea nuestro Dios es abominación delante de Él. Y esto fue parte de la herencia que recibe Ezequías, porque fue parte de los pecados que cometió Acaz, este rey, su papá. Acaz, además de eso, pervirtió la adoración en el templo. ¿Por qué lo hizo? Y sabes que leyendo esto, esto realmente ha traído a mi corazón una confrontación como pastor. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores quisiéramos tener, y me estoy incluyendo, y no porque necesariamente yo esté caminando en ese pecado, pero de alguna manera he condonado estas actitudes en muchísimos pastores, en muchísimo liderazgo que es cercano a mí. Dice del verso 10 al 11 del pasaje que estamos leyendo, dice que él mandó a construir un altar pagano y lo colocó en el patio, es decir, en los atrios del templo. Dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Cuando el rey lo vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote, entre tanto que el rey venía de Damasco. ¿Qué fue lo que hizo cuando Acaz va a Damasco, donde estaba el rey de Asiria? Se impresionó, se asombró de aquel diseño espectacular de ese altar pagano. ¿Y qué es lo que hace? Hace el diseño y se lo manda al sacerdote para que lo coloque en el santuario. Y entonces la gente empezó a traer adoración en ese altar pagano. Qué impresionante. Dice que en 2 de Crónicas 28, 23 explica
¿Por qué el rey Acaz se sintió atraído por la adoración? Mira esto, porque esto nos está hablando de lo que está ocurriendo en nuestras iglesias en este tiempo. Dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, mira, los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Entonces yo también voy a ofrecer sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¡Wow! Se queda uno sin palabras. Este rey manda hacer un altar pagano en el templo del Señor, simplemente porque dijo, si estos reyes ayudan a mis enemigos, entonces yo también le voy a hacer sacrificio. ¿Sabes la razón por la cual sacamos el nombre de Jesús de nuestras canciones? Porque si las canciones seculares llevan a la gente, a los cantantes seculares, a tener tanto éxito y tanto dinero, ¿por qué no ofrecer también sacrificio a sus mismos dioses para que también le den a los cantantes que nacieron en la iglesia bastante fama? ¿No es acaso ese el pecado que estamos teniendo, hermano? ¿O tú te vas a cerrar también los ojos y vas a cerrar también el corazón ante la realidad? ¿Acaso sacrificar, colocar un altar pagano en el lugar donde le corresponde la adoración al Señor, no es acaso sacar la cruz de Cristo? Porque nos habla de una vida de pagar el precio, de una vida que tiene que caminar en santidad y que tiene que caminar en justicia. Teologías como la teología de la prosperidad, la teología de la supergracia que está predicando Joseph Prince en este momento y de la cual más de la mitad de la iglesia en Estados Unidos y en el mundo entero se está contaminando, porque qué rico es decir yo puedo vivir como me da la gana porque Dios es tan bueno que me va a aceptar hecho un puerquito. Qué fácil es decir eso, pero no enseñarle a la gente que de la misma manera que el amor abundó, que el pecado abundó, la gracia sobreabundó, pero no para que nosotros entonces sigamos caminando en el pecado, sino para que vivamos una vida que agrade a Dios y que realmente sea una vida que manifieste el amor de Dios a las naciones en este tiempo. ¿Hasta cuándo en el nombre de Jesús vamos a seguir trayendo los mismos pecados a nuestras iglesias? ¿En nombre de qué? De que como le ha servido allá afuera a la gente, pues si utilizar el marketing del mundo y tener parejas y que muy maravillosas en el canal, donde no salen de una sonrisa, donde sus mujeres son unos floreros llenos de agua podrida, porque eso es lo que son, entonces, porque eso es lo que atrae a la gente, entonces vamos a colocarlo en el nombre de Jesús. Yo me niego a eso. Me niego a convertirme como mujer en un florero lleno de agua podrida con las flores podridas, porque eso es lo que el sistema quiere. En el nombre de Jesús me niego. Y te digo a ti, mujer de Dios, levántate en el nombre de Jesús y rebélate en contra de ese sistema mundanal en el nombre de Jesús. Porque Dios diseñó al hombre y a la mujer para que le sirviéramos a Él y para que fuésemos a la imagen y semejanza suya y produjéramos su imagen y produjéramos su gloria en este tiempo en medio de las naciones. Rebélate en contra de una enseñanza que te reduce a ser un objeto. Rebélate en contra de eso, en el nombre de Jesús. Rebélate en contra de un liderazgo que te está llevando a adorar a Moloch y que te está llevando a adorar en frente de altares paganos que están colocados en la entrada de la iglesia. En el nombre de Jesús, levántate y rebélate en contra de eso. Si para algo sirve la rebelión, entonces rebélate en contra de eso en el nombre de Jesús. Esto es lo que explica por qué es tan fácil colocar nuestra confianza en el tiempo presente, en miles de cosas que no es en el Señor. Porque es fácil decir, si a esto le sirve a ellos, entonces a mí también me va a servir. En el nombre de Jesús no solamente reprendo esta mentalidad, sino que yo declaro que se destruye en medio de la iglesia y que todos estos altares que han sido construidos en nuestras congregaciones y en nuestras vidas son destruidos por el poder del Espíritu Santo. Y que una vez más el fuego del Espíritu se derrama y viene sobre nuestras vidas y quema la iniquidad y quema la escoria en el nombre de Jesús. ¡Wow! Es increíble. Dice también que acá cerró el templo y estableció los pequeños altares paganos alrededor de toda Judá. Eso lo puedes ver en 2 de Crónicas 28, 24 al 25. Y recordemos que esto ocurrió fue en el templo de Salomón. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque el templo, el edificio en sí mismo, no es el lugar de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando cuando nosotros permitimos que el liderazgo
que fue colocado por Dios, sí, porque acá fue puesto por Dios, pero cuando los líderes bajo los quienes nosotros estamos se corrompen, que son unos fornicarios, son unos adúlteros, son unos ladrones, son unos mentirosos, son unos jezabélicos porque están manipulando al pueblo para sacarle los diezmos, las ofrendas y todo lo que no tienen. Cuando nosotros insistimos en permanecer bajo ese liderazgo, nosotros estamos exactamente cayendo en el pecado de Judá cuando le permitió a Acaz traer todas estas cosas y no rebelarse en contra de Acaz. Nos rebelamos con facilidad delante del liderazgo del Señor. Así, si nos levantamos y vamos en contra del liderazgo estilo Moisés, porque es manso. Nos levantamos en contra del liderazgo estilo Josué, porque anhela ver a toda una generación recibiendo sus promesas. Nos levantamos en contra de un liderazgo David, porque es conforme al corazón de Dios. Pero no nos levantamos en contra de este liderazgo, porque en el fondo el problema es que el pueblo le gusta este pecado, porque puede revolcarse también como que fueran cerdos en el pecado. En el nombre del Señor, Dios está sonando desde su santo monte, está sonando un grito de alarma y está diciendo: es tiempo que dejemos de caminar en el pecado y es tiempo que volvamos a nuestro Dios, que volvamos al corazón de nuestro Dios, que volvamos al corazón del Padre Celestial. Es tiempo que como iglesia de Dios nosotros declaremos que el pecado de Acaz va a ser destruido. Y yo hoy declaro proféticamente que como generación Ezequías nos levantamos y como generación Ezequías le hacemos frente a la maldad de nuestros padres y en el nombre de Jesús la destruimos. Cuando termine de hablar de Ezequías, voy a hablar de otra generación, Josías. Cómo Josías destruyó y aún agarró y todas las cenizas de los sacerdotes que fueron abominación delante del Señor, la sacó del templo y la esparció. Se necesita el mismo celo de Dios en este tiempo y no hacerle venia a un liderazgo. Ay, sí, es que tienen 80 años y que el hombre de Dios, la mujer de Dios, pero hicieron lo que les dio la gana. No, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si no caminaste conforme al orden de Dios, qué bueno que Dios te está llevando antes de tiempo. Qué bueno. Porque, caramba, necesitamos en este momento gente que se levante en el espíritu y se convierta en un sicario espiritual y empiece a matar y a destruir todo aquello que ha venido a destruir la casa del Señor. En el nombre de Jesús. Acá es una advertencia para nuestra generación. Porque es exactamente, acá es el prototipo del liderazgo del siglo XXI. Es el prototipo del liderazgo que hemos tenido en la iglesia por los últimos 50 años. Su admiración por el altar de Damasco refleja simplemente la admiración por las cosas nuevas, por el arte, a pesar de que ese arte esté corrompido. Y no estoy hablando de que todo el arte sea corrompido, pero hay mucho del arte que está corrompido y está dedicado a los dioses de este tiempo. No lo necesitamos dentro de nuestras iglesias. Se enamoró de la innovación, de las cosas nuevas y no titubeó en traerlo a la iglesia. Cuando nosotros pretendemos crear un ambiente solamente a través de luces y solamente a través de la tecnología, somos generación Acaz. Pero es necesario que llevemos al pueblo a aprender a adorar y a conectarse verdaderamente con su Dios de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Porque nuestro Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tomó la ventaja de los profetas y de los mensajeros. Tuvo la ventaja de tener palabra de verdad en medio de su tiempo, pero no lo escuchó. De la misma manera que este liderazgo ha estado escuchando palabra profética genuina. Por lo menos yo me he levantado como profeta genuina. Yo no voy a hablar en este momento de otros, pero sé que Dios me ha levantado como una voz que está declarando que nuestro Dios es real y que nuestro Dios sigue operando. Acá tuvo la influencia de un padre temeroso de Dios y una herencia piadosa del linaje de David, pero no le dio la gana de seguirlo. Y la clave fue porque no tuvo intimidad con Dios. Y quiero retomar este último punto en mi próximo programa. Quizás el pecado más grande que nosotros como generación Ezequías tenemos que enfrentar es una generación que no sabe tener intimidad con su Dios. Una generación que no sabe encontrarse con su Dios. Quiero invitarte a mi próximo programa. Este es mi segundo programa de la serie, La Generación Ezequías o la Reforma de Ezequías. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que esta palabra va a transformar tu vida.
que esta palabra se va a sembrar en ti y va a transformar tu corazón y tu mente. Allí tienes el número de teléfono al que nos puedes llamar. También, si quieres dejarnos por escrito en mi página en Facebook cómo esta palabra está ministrando a tu vida, hazlo de la misma manera a través de nuestras líneas telefónicas. Quiero bendecirte y quiero declarar que el nombre de nuestro Señor es establecido en tu vida, que su carácter y su naturaleza llena todo tu ser, llena tu familia, llena tu congregación, tu ministerio, para la gloria de nuestro Dios. Te bendigo, te espero en mi próximo programa. Gracias nuevamente por dejarme entrar.